Muy bien, bienvenidos alumnos de la familia herreriana de tercer año de secundaria. Bien, hoy día toca hacer el tema de triángulos, así que presten mucha atención. Es nuestra siguiente clase virtual de la semana 5 y de la misma manera darles una bienvenida a todas aquellas personas que estén atentas al curso virtual. Bien, empecemos. El tema de hoy es triángulos. Hay que recordar, por ejemplo, que si hablamos de casos reales en triángulos, tenemos, por ejemplo, en el lado de la izquierda el triángulo de las Bermudas y en la parte de la derecha un aviso en forma de triángulo de una persona que está construyendo, ¿verdad? O simplemente está en obra. Hay que recordar que en nuestra vida diaria el triángulo, así como otras figuras geométricas, convive con nosotros, ¿verdad? Bien, una pequeña introducción. Se observan en la parte de la derecha diferentes gráficos de triángulos. Si los nombres de los triángulos a colocar son el triángulo rectángulo, el triángulo equilátero y triángulo isósceles, relacione cada nombre de rojo con su respectivo gráfico señalado al lado derecho. Bien, por ejemplo, este triángulo que vemos acá arriba nos está dando el nombre de sus lados: catetos, el ángulo recto, 90 grados, y la hipotenusa. Creo que todos sabemos cómo se llama el triángulo de arriba, ¿verdad? Así es, se llama triángulo rectángulo. Ahora, en este triángulo que vemos aquí abajo, en la parte de la izquierda, observamos que este triángulo tiene dos lados iguales. Y al tener dos lados iguales, observen, en la base se forman los ángulos iguales. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales? Muy bien, se llama el triángulo isósceles, ¿correcto? Ahora, de la misma manera, si ahora lo hacemos más perfecto aún, nos vamos a dar cuenta que en la parte de la derecha, en la parte de abajo, observamos un triángulo que tiene ahora sus tres lados iguales y cada ángulo interno vale 60, 60, 60. Bueno, ese es el triángulo perfecto. Se le llama triángulo equilátero. Y de esta manera hemos podido darle su nombre a cada gráfico. Bien, unos conceptos previos de triángulos. Un triángulo es una figura formada por tres puntos no consecutivos, ¿correcto? Ahí observamos que existe una región interior y regiones exteriores relativas a cada uno de sus tres lados. De la misma manera, en la parte de la derecha observamos ángulos tanto internos como ángulos externos. Estos ángulos internos están denotados con los valores alfa, beta y teta, y los valores externos como x, y y z. ¿Correcto? Ahora tenemos un esquema donde vemos la definición, las propiedades y su correspondiente clasificación de todos los triángulos dados en la geometría euclidiana. Muy bien, según sus lados, como ya les había comentado anteriormente, podemos clasificar a los triángulos como triángulo escaleno, donde te darás cuenta que sus tres lados son diferentes, triángulo isósceles, donde solamente dos lados son iguales, y el triángulo equilátero, el triángulo perfecto, donde todos los lados son iguales y tiene sus tres ángulos conocidos que valen 60. Ojo que en el isósceles no se conocen los valores, pero dos de los tres ángulos que tiene son iguales, ¿correcto? Según sus ángulos, los triángulos se clasifican como triángulo acutángulo, donde observamos que cada uno de sus ángulos es menor a 90 grados, el triángulo obtusángulo, donde uno de ellos, en este caso, si te das cuenta, es el alfa, que se ve bien grande, o sea, mayor a 90, y los otros ángulos son menores a 90. En el triángulo rectángulo, que ya lo habíamos visto arriba, obtenemos el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿correcto? Tenemos algunas propiedades fundamentales. Propiedad número 1. La suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre vale 180 grados. Si la suma de los ángulos internos en un triángulo vale 180 grados, pues en la propiedad 2 ahora nos dicen que la suma de los externos es 360 grados. La propiedad 3 nos dice la suma de dos ángulos internos puestos de esta manera nos dará el ángulo externo, ¿correcto? Si esto valdría, por ejemplo, 60 y esto 80,
60 más 80 nos dará 140. ¿Correcto? En la propiedad 4 nos dice en la propiedad de la correspondencia, a mayor lado, mayor ángulo, o viceversa también se cumple. La propiedad 5 es la existencia triangular, donde en el medio, como te das cuenta, vas a colocar el valor que tú quieres hallar. En la izquierda se coloca siempre la resta y en la derecha la suma. Obviamente en la izquierda se va a colocar la resta del mayor con el menor. Y para eso tenemos acá los valores ya establecidos. Muy bien, conociendo ahora los teoremas y una ligera introducción, podemos ahora de repente presentarte las propiedades adicionales. Esta propiedad es conocida como el teorema de la mariposa. Observa ahí, A más B es igual a X más Y. Este teorema es conocido como el teorema del pescado o del pescadito. A más B es igual a X más Y. Este teorema es conocido como el teorema del boomerang, donde la suma de los tres ángulos de ese cuadrilátero, porque no es un triángulo, es igual a X. De la misma manera, esta fórmula es para este esquema llamado el teorema de la carterita, donde A más B es igual a X más Y. Muy bien. Gráfico, tenemos que calcular el valor de X. Es la primera aplicación, chicos. Muy bien, recordemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180, ¿verdad? De donde obtendremos el valor de 18x, x igual a 10. Problema número 2. Nuevamente, esos ángulos están dentro de un triángulo y la suma de los ángulos de un triángulo, los internos, siempre es igual a... Correcto, 180 grados. Aquí te vas a dar cuenta que este valor 10 negativo con este valor 10 positivo se va a tener que cancelar. X más X más X, 3X. Acá vas a darte cuenta que 30 nos va a quedar y de esa manera irá a restar. El 30 sería 150, de donde el valor de X nos saldrá 50. Muy bien, problema número 3. Del gráfico nos piden calcular X. Bien, vamos a darnos cuenta que este ángulo, el triángulo de la izquierda, es un ángulo externo, perdón. Ese ángulo externo, acuérdate que siempre tiene que ser la suma de los ángulos internos del triángulo de la izquierda. Bien, como ya conocemos que ese ángulo tiene que ser X más 30, ahora, por el triángulo de la derecha tenemos todos los ángulos internos y eso tiene que ser 180. Agrupando los valores tendremos 155 y pasando a restar tendremos 25 grados. Respuesta del problema 3. En el problema 4 nos piden hallar el máximo y mínimo valor de X. De esta manera podríamos calcular, si ese es el gráfico, haciendo la existencia triangular, colocando el X en el medio, a la izquierda la resta, recuerdan, a la derecha la suma. 3 menor que X menor que 17 y una pregunta, ¿qué valores pueden ser X? Muy bien, desde el 4 hasta el 16. O sea, profe, el máximo valor que puede tomar X es 16 y el mínimo valor 4. Así es, estudiante, esa es la respuesta. En la pregunta 5 yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué teorema les hace recordar eso? Muy bien, el teorema de la mariposa, donde dice que la suma de los ángulos de la izquierda es igual a la suma de los ángulos de la derecha. Agrupando los valores tendríamos esa segunda ecuación, de donde 48 igual a 2x y x nos saldrá el valor de 24. Muy bien, esa ha sido la clase de hoy, espero que la hayan comprendido y conmigo será hasta otra oportunidad.